Hola gente, a pedido del público va un video de procedimiento formulario. Nos van a ayudar para graficar unos personajes bastante famosos, sobre todo para los que son fanáticos de los cómics como yo, más que nada para que puedan hacerse la idea de cómo funcionaba el procedimiento. Soy un convencido de que lo lúdico integra lo pedagógico, así que vamos con la enseñanza. Los que no sean geeks de los cómics, como soy yo, probablemente no sepan que Wolverine y Diente de Sable son en realidad hermanos. Como son hermanos, las disputas entre ellos, al principio, en la época de la autotutela, las resolverían dándose hostias y autocurándose según su capacidad, hasta que se hartaran. Con la organización del Estado, que avanza sobre la libertad de autotutela de las personas, aparece el magistrado, digamos el pretor, que les ayudará y los guiará a través de un procedimiento judicial para determinar si hay acción y si hay acción, si hay derecho. Wolverine, que es el demandante, planteará sus pretensiones, a las cuales el pretor dará traslado a Diente de Sable. Supongamos que están discutiendo sobre la sucesión del padre, a lo que responde Diente de Sable, cuando se le entiende, que difícilmente puede reconocer a un hermano que no recuerda más allá de lo que desayunó en la mañana del día de hoy. Bien, dice el pretor, hay acción porque hay posiblemente un derecho. ¿Quién quiere que juzgue? Entonces, Wolverine invitará al profesor Xavier y lo propondrá como juez para resolver la cuestión. Diente de Sable no estará para nada convencido de que el profesor Xavier, muy reconocido amigo de Wolverine, decida la cuestión y propone por su parte a Magneto. Obviamente, Wolverine no va a querer saber nada con que sea Magneto quien resuelva la cuestión de fondo. Entonces el pretor les propondrá a las partes que elijan una persona que sea famosa por su honestidad, aunque no conozca a ninguno de los dos. Seguramente ambos se agarrarán la cabeza y dirán: ¿tenés el número de teléfono del Cap? Entonces llaman al Capitán América, quien se encargará de la segunda parte de este juicio, resolviendo sobre la cuestión. Para ello, el pretor le explicará, a través de la fórmula del Capitán América, cuáles son las pretensiones de uno y del otro, y qué es lo que deberá probar o no tanto Wolverine como Diente de Sable para poder resolver el fondo de la cuestión. En el momento en el que se ponen de acuerdo en cuanto a las pretensiones y al juez que habrá de resolver, es que queda trabada la litis contestatio. Con el ejemplo que acabo de dar, quedan graficados los dos procedimientos del Ordo Judiciorum Privatorum, tanto el de las legisacciones como el procedimiento formulario, al menos a grandes rasgos. La acción del ejemplo puede ser una actio petitio hereditatis, iniciada por un heredero contra otro que detenta la herencia, o una actio familiae circundae, que es para dividir la herencia entre los herederos que se presentaron. En el procedimiento de las legisacciones, esto se tramitaba por la legisactio per arbitrive postulationem o por la postulación de árbitros.
Ambos procedimientos estaban divididos en dos etapas. Son dos etapas y no dos instancias. Esto es como quizás vean en la tele los juicios penales más famosos, donde hay una etapa de instrucción que puede ser llevada adelante dependiendo del sistema procesal penal de cada provincia, o por un juez de instrucción o por un fiscal especial. Y luego, terminada esa primera etapa, se eleva la causa a juicio oral y público. Esto es básicamente lo mismo. Se distingue el tema de las etapas y las instancias porque las dos etapas son de un mismo procedimiento, mientras que las instancias son dos procedimientos distintos. Hay una primera instancia en la que ya se llegó a una resolución y esa resolución es revisada en un nuevo procedimiento o de apelación o de casación, situaciones que no se contemplaban en el sistema del ordo iudiciorum privatorum. Las dos etapas en que se dividían los procedimientos tanto formulario como de las legisacciones eran la primera etapa in iure frente a un magistrado y una segunda etapa in iudicio o apud iudicem frente al juez privado. Ambas estaban divididos por la litis contestatio. En el procedimiento de las legisacciones, el magistrado ante el que se llevaba adelante la etapa in iure era el rey, y en la república los cónsules. En el procedimiento formulario, que fue creado por los pretores, el magistrado que llevaba adelante la etapa in iure era precisamente el pretor. La segunda etapa del procedimiento formulario podía ser llevada adelante por un iudex, que era el caso del Capitán América del ejemplo, por un árbitro o por los colegios de magistrados permanentes que existían ya en la República, los recuperatores, los decemviri o los centumviri. Pero todos ellos debían ajustarse a lo que decía la fórmula. La litis contestatio era un decreto o acuerdo arbitral, es decir, era ambas cosas, y desde un punto de vista procesal tenía un efecto preclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo, después de la litis contestatio, alegar hechos que no alegué en la etapa in iure. Todo lo que no planteé ya no puedo plantearlo. Desde un punto de vista sustancial, la novación. La novación, recordarán de obligaciones, que es una forma de extinguir las obligaciones por el nacimiento de una nueva. Ese efecto novatorio que tenía la litis hacía que la obligación original y que había dado origen al juicio ya no podía volver a ser repetida en un nuevo juicio. Lo que nos llevaba a la cuestión de lo que ocurría cuando había un error en la demanda. Ese error en la demanda podía ser por pedir de más, plus petitio, o por pedir de menos, minus petitio. Tanto la plus petitio como la minus petitio podían ser digamos, respecto de las cosas, tempore, por el momento en el que se presenta la acción, loco, por el lugar en el que se presenta la acción, y por la causa del origen del reclamo. ¿Qué pasaba si había plus petitio? Si había plus petitio, es decir, había, por ejemplo, pedido en la demanda que se me paguen 10.000 pesos y en realidad me debían 1.000, perdía el juicio. Si había minus petitio, por ejemplo, había pedido que me paguen 100 pesos cuando me debían 1.000, el efecto novatorio de la litis contestatio generaba que ya no existiera la deuda original de los 1.000 pesos y solo podía reclamar los 100.
por lo que cobraba los 100, pero perdía de manera definitiva los otros 900. La intencio era la parte de la fórmula ordinaria en la que se fijaba la pretensión del demandante. Tengan cuidado cuando lean el libro de Argüello porque él habla del demandado. Lo que se reclamaba podía ser cierto o incierto. Cierto era cuando se reclamaba una cosa determinada o una suma de dinero determinada. El incierto era cuando la suma de dinero debía determinarse o si se perseguía una prestación indeterminada o incierta. La demonstratio era aquella parte de la fórmula en la que se establecían las circunstancias de hecho en las que se fundamentaba la acción. La adjudicatio se insertaba en la fórmula cuando se ejercían acciones divisorias. Ya las hemos visto en otros videos, como la familia Erciscundae, que era para la partición de la herencia, la comuni dividundo para la partición del condominio, y el finium regundorum cuando existía la pérdida de los mojones que dividían dos fundos o dos lotes. Cuando había demonstratio, no había condemnatio, por el tipo de acción que se ejercía. Ya lo había dicho antes. La condemnatio concedía al juez la facultad de condenar o de absolver. A pesar de que la traducción literal de condemnatio es condena o condenación, podía contener una absolución, es decir, que el demandado no debía cumplir con ninguna prestación o con la prestación que le era reclamada por el demandante. La exceptio era la parte extraordinaria de la fórmula en la que el demandado ejercía su defensa. A la defensa presentada en la exceptio por el demandado, podía el demandante replicar. Y si esa réplica afectaba las pretensiones del demandado, tenía derecho a una dúplica, lo que no obstaba al derecho que tenía el demandante de oponer una triplicatio. La prescriptio era una parte extraordinaria de la fórmula que se inscribía en ella antes de la intentio y de la demonstratio. Por eso, prescripto. Y tenía por objeto instruir al juez para que apreciara ciertas circunstancias que en el supuesto de comprobarse su existencia, si no fueran tenidas en cuenta por el sentenciante, se llegaría a un veredicto injusto o perjudicial, ya para el actor, ya para el demandado. Esto es lo que en el ejemplo de los actorcitos vimos en cuanto a las instrucciones que el pretor le daba al juez privado. Bueno, gente, esto es un pequeño resumen de lo que es el procedimiento formulario. Falta la parte de las diferentes clases de fórmulas y acciones que las dejo en la miniatura del video. Suscríbanse y, como les digo siempre, sigan cuidándose. Un abrazo.